vamos a hablar de política y de los distintos frentes de la política nacional con un analista que nos ate cabos y nos explique un poco y nos actualice el panorama. Él es politólogo, es abogado, es periodista, es director del portal patamarilla.p y autor de una reciente publicación, La humanidad vigilada, el fin de la intimidad, un alegato a favor del interés público. No vamos a hablar desgraciadamente de su libro porque no tenemos tiempo y no tenemos que hablar del Perú, así con mayúsculas. Gracias por acompañarnos, Juan de la Puente. Un gusto, gracias, Fernando. Te quería pedir una primera reacción al pedido de 34 años de prisión para Pedro Castillo. ¿Ya con esto está liquidado o todavía hay un caudal electoral que si no él, alguien podría querer tomarlo? Bueno, las encuestas inmediatamente posteriores a la caída de Castillo indicaban que la gente creía que su gobierno era mejor que el gobierno que iniciaba Dina Boluarte, por lo menos 2 o 3 meses. Es decir, hay probablemente un segmento de la población que cree que lo que ha pasado con él es injusto. No obstante, el proceso legal es otra cosa. El proceso legal está siguiendo, yo creo que los cánones que le corresponden, y él está siendo juzgado con tipos penales que le corresponden. Y entonces, si alguien anuncia un golpe de Estado, aunque ese golpe de Estado fracase porque está mal hecho, eso no significa que la tentativa no sea punible. Podemos discutir años más, años menos, pero, digamos, no creo que los golpes y la corrupción de la izquierda se disculpe y al mismo tiempo se condene la corrupción de la derecha y los golpes de la derecha. O sea, corrupto sí, es corrupto y golpista es golpista. Difícilmente se va a liberar de esto, ¿no? Pero ¿crees que alguien estaría en condiciones de aprovechar su caudal, ya que él no va a poder aprovechar? Yo creo que no es un caudal personal. Yo creo que él se monta sobre la ola de un proceso muy complejo, que es el desvanecimiento electoral de propuesta de izquierda. Habría que recordar que Verónica Mendoza obtiene 7% y que más bien masivamente el sur respalda a Castillo, que es un hombre que viene de Cajamarca del Norte, y luego también se empodera como un candidato contra Keiko Fujimori. Ese sentimiento no ha muerto, está ahí. Yo incluso diría de que si es que el sur vota masivamente en la primera vuelta, en la próxima elección, como votó por Castillo, el candidato que respalde el sur estará en la segunda vuelta, sea quien fuese. De modo que no estamos frente a un caudal personal, ¿no? ¿Y ese candidato que respalde el sur podría ser de derecha o tendría que ser de izquierda? Yo creo que es difícil que sea puramente de izquierda o puramente de derecha. De hecho, en la primera vuelta, el discurso de Castillo no era un discurso de izquierda. Yo lo califiqué en aquel momento de nacional populista. Sigo pensando eso. Y si uno mira los meses de su gobierno y pone en una matriz cuáles serían las variables para determinar que un gobierno es de izquierda o no es de izquierda, no calificaría el gobierno de Castillo, más allá de las personas. Pero si ni siquiera calificaba de gobierno en sí mismo. Sí, lo que acaba de contar aquí el general Bobbio demuestra pues los apuros y la precariedad de un poder absolutamente inesperado para el país. Entonces, tengo la sensación que ese sentimiento no necesariamente es ideológico, pero sí tiene cánones, claves. Una clave es ser antilimeño, otra clave es ser antiblanco, en el sentido de mestizo, ¿no? Socialmente mestizo. Y probablemente una clave en que le pida al Estado soluciones radicales, sí, inmediatas. Y otra clave va a ser anticaviar y antiqueico. Ya no solo antiqueico, sino anticaviar probablemente. Lo dudaría, ¿no? Lo dudaría porque Keiko Fujimori ha tenido una votación muy importante en el sur. Es cierto que si uno mira, probablemente no tiene muchos parlamentarios del sur, pero yo no descartaría totalmente que una candidata o un candidato que levante una bandera conservadora no sea respaldado por el sur. Hay una discusión, ¿no?, en esto. ¿Qué es más el sur? Si es un sur izquierdista, contestatario, es un sur populista. Es una discusión muy, muy interesante, sobre todo porque hay varias formas del sur. Una forma del sur es Arequipa, Tacna, Moquegua, Puno.
otra es Apurímac, Cusco, Madre de Dios. Entonces, el sur también es una palabra que engloba demasiado, ¿no? Bastante. Y las polarizaciones ya no son necesariamente de izquierda o de derecha, sino de costa, sierra y los polos que tú has mencionado. Sí, yo diría que hay más fragmentación en el país que polarización. Quizás luego se polarice una elección en la segunda vuelta, como se polarizó el 2016 y el 2021, pero esa polarización esconde un proceso mucho más complejo, ¿no? Un proceso de enorme fragmentación. Pero si insistimos en los viejos polos de izquierda o derecha, uno podría decir simplemente, tú dime si estoy simplificando demasiado, que con el descrédito de Castillo y quienes lo acompañaron, ahora sería el turno de la derecha. Bueno, de hecho la derecha está gobernando ahora, ¿no? Es cierto, yo he visto a voceros de la derecha decir, no, por su origen la señora Boluarte de izquierda, por su origen el señor Otárola es de izquierda. Pero la verdad es que es un gobierno franca y abiertamente de derecha. Claro, y en el pero aquí quieren un gobierno más pleno, pues, ¿no? Tiene derecho quizás un la gobierno, derecha a pedir un gobierno más pleno que esto, ¿no? Y de hecho además he visto pronunciamientos de la derecha mucho más orgánica, que se marginan, se separan del gobierno, critican al Congreso y postulan la construcción de un frente amplio de la derecha. El gran propósito derechista hoy día es tener un solo candidato y una propuesta. Es decir, hay un mito ya de la unidad de la derecha como hay un mito persistente de la unidad de la izquierda. Y para esos mitos, como has señalado bien, y a medida que se aproxime el 2026, la derecha y cualquiera que tenga perspectiva para el 2026 va a tratar de marcar distancia frente a Dina Boluarte. Necesita hacerlo, ¿no? Sí, quizás tiene mucho que ver a propósito de lo que está pasando en las últimas semanas, este deseo del fujimorismo de separarse del gobierno, porque de todos los grupos de la derecha en el Parlamento, probablemente el que tenga más que perder y de ganar, por tanto, es el fujimorismo. Entonces, la idea de refresquemos el gabinete, que salga Otárola, que el gabinete ya cumplió su ciclo, es una especie de sutil diferencia frente a un gobierno crecientemente antipopular. Y en el otro lado, digamos, unos aliados circunstanciales de Fuerza Popular en el Congreso, que es Perú Libre, ¿no? Yo diría aliados, pero digamos coinciden en la mesa directiva. Pues, ¿qué futuro podría tener Perú Libre? Ya ni siquiera se asocia a Castillo y a ese posible caudal que le quede. Bueno, hay un bloque hegemónico en el Parlamento. En ese bloque hegemónico creo que hay tres fuerzas, que son el fujimorismo, Alianza para el Progreso y Perú Libre. Pero ese bloque tiene un garante, que es Fuerza Popular. Quizás Alianza para el Progreso está más cerca del gobierno, porque además tiene 2 ministros, tiene cosas que defender y tiene además una región. 2 ministros. Bueno, yo me quedé en César Vázquez. ¿Cuál es el otro? Bueno, se supone que cercano a él es el ministro de Justicia. Yo sé que él podría decir, no lo soy, va a aclarar. Pero yo diría que en todo caso está más cerca del gobierno. Y en ese juego, en realidad, Perú Libre no tiene nada que hacer, porque no está cerca del gobierno. Cuando se considera opositor, la gente no le cree, participa en estos desaguisados del Parlamento, en el asunto de los bonos, las leyes sorpresas y las cosas. No creo que tenga una posibilidad electoral. Entonces, o sea, están viviendo su presente porque no tienen un futuro. Sí, yo tengo la impresión que salvo, si es que actúa más inteligentemente el fujimorismo, ninguna de las fuerzas del Congreso va a tener posibilidades electorales el año 2026, ¿no? Y creo que por esa razón, desde el Congreso viene esta tendencia, este proceso para amañar las elecciones, es decir, eliminar las PASO, elevar el número de firmas, quitar todos los candados al proceso como de transparencia. Para asegurarse algún futuro electoral. Claro, ese es el modelo guatemalteco, ¿no? Para que más o menos las elecciones entren a nosotros y entonces sea más fácil que nos reelijamos, un mecanismo de reelección indirecta a través Pero de con todos esos apoyos igual no van a tener suficiente caudal. Bueno, se descuidaron en Guatemala y por una pequeñísima rendija apareció el candidato Arévalo de un partido muy pequeño que terminó ganando. Sospecho que va a ser muy difícil en el Perú establecer un proceso electoral con las características guatemaltecas porque sería descalificado.
Tenemos otros problemas, ¿no? Por ejemplo, yo podría plantear en la mesa un asunto serio: ¿qué está pasando con las segundas vueltas en el Perú y en América Latina? Que ya no te sirven para renovar la democracia, para hacer poder, para renovar la promesa democrática. Y lo que ¿no? también, mira, en el caso de Argentina, ¿no? Para muchos era una cosa espeluznante haber llegado a esa segunda vuelta. Y se decía, para Argentina tienen las PASO, copiemos las PASO, pero igual las PASO no impidieron que Argentina llegue a una dilucidación que para algunos fue terrible. Eso es cierto. Y claro, en el Perú, donde nosotros tenemos un modelo económico al que Argentina quiere llegar, donde la discusión es distinta, no obstante, lo que está en discusión, me parece, es, como en el 2000, es una reelección. Porque a diferencia del 2000, no obstante, lo que estaba en discusión era la reelección de una persona. Y lo que está ahora en discusión en el Perú es la reelección de este régimen que nos gobierna en los últimos meses, sea al margen de quien presida. Yo creo que al final ese es el propósito definitivo de las cosas que se quieren hacer en el Parlamento. Y un tema importante para tratar contigo, que eres no solo politólogo, sino también abogado. La judicialización de la política ha dado paso a un ciclo donde prima la politización de la justicia. Creo que como consecuencia de la otra, ¿no? Si una se exacerbaba, como que venía la fase de la politización de la justicia, lo que hemos visto con Patricia Benavides. ¿Qué auguras en ese proceso? Son dos procesos que en realidad yo no sé cuál es primero o si corren paralelos. Por un lado es la judicialización de la política, pero va junto con lo que yo llamo una perversión constitucional, ¿no? O sea, son dos cosas. Cuando en el Perú aparecía como que el presidente de la República, como garante del sistema, no podía ser ni investigado ni sancionado, salvo causas muy específicas dentro de su mandato, era un asunto que la comunidad política, más allá de los ciudadanos, la comunidad política lo aceptaba. Eso se ha roto. Y lo que tenemos es una perversión constitucional donde ahora es vacancia, acusación, solo necesito tener los números, cuestión de confianza. Es decir, esta perversión constitucional me parece que fortalece el proceso de judicialización de la política, porque en la medida que los políticos ya no pueden resolver los problemas políticos, se lo dejan a los jueces. Y eso es un peligro, porque los jueces no están preparados, no han sido preparados para eso. O sea, no pelean con argumentos políticos, no pelean exhibiendo las bases, sino pelean con los argumentos de la política judicializada, ¿no? A ver qué caso exprimo para que te metan ahora, preso. Y el otro en beneficio de este procedimiento en el Perú, podría decir que es una tendencia en América Latina y quizás una tendencia mundial, la judicialización de la política, ¿no? El lawfare, pues, ¿no? Que ahora que es el término recogido por Perú Libre, va a decir, Vladimir Cerrón es víctima del lawfare. Que antes tiene un nombre más castizo, era guerra sucia, que implicaba un montón de cosas, ¿no? Entonces los políticos están recurriendo a un conjunto de guerra sucia. Y quizás sobre eso es que existe otra cosa más de fondo, ¿no? Y es que hay una nueva cultura política, hay una política brutal. Sí, y que tú le llamas contrapolítica, ¿no? Sí. Donde ya hay un problema de valores, ¿no? Los valores que están acompañando las acciones y decisiones de los políticos son antivalores. Sí, y además son legitimados en la sociedad. Es decir, hay gente que defiende a un corrupto a pesar de ser corrupto, porque entiende o porque cree que hay razones que son más importantes de que ese personaje sea corrupto. Sí. Y esto nos lleva a plantear un tema que nos ha explotado en la cara en los últimos días. Tú hablaste de Guatemala, donde nos hemos visto reflejados en muchas cosas de la crisis política y la corrupción. Hay el ensayo de Vergara, de Guatemala a Guateperú, ¿no? Pero ahora veámonos en Ecuador, donde ya la guerra parece ya que las ideologías quedaron atrás, sino contra la mafia, contra la delincuencia pura y dura que no tiene ni coartadas ideológicas. Sí, en realidad las tendencias de América Latina están ahí, pero creo que hay procesos nacionales mucho más específicos. A mí me preocupa la tendencia a absolutizar las tendencias. Entonces, sí, lo de digamos, Honduras, Guatemala, México, Colombia y Ecuador es una tendencia, y hay elementos de esa tendencia que me preocupa. Hoy día es un consenso en América Latina y en Ecuador que la crisis de seguridad que vive Ecuador tiene que ver con el desmontaje del Estado, con el hecho que el Estado se ha retirado, financia menos, permite la presencia de bandas internacionales que nacionalizan a las bandas nacionales y que ha tenido una pésima administración de la política criminal. De hecho, en el caso de Ecuador, hoy día una ministra
gobierna 2 ministerios, se ha eliminado la Secretaría de Coordinación de la Seguridad. Entonces, en los últimos años, en el gobierno de Lasso hubo 23 declaratorias de emergencia, en el gobierno de Moreno 7. Es decir, ha habido un abuso de una política de mano dura, pero sin un correlato institucional, financiero, inteligencia. Entonces, eso es lo que se vive. Debilidad política, debilidad de la democracia, del Estado, es ocupada, ese vacío, esa horadación de la democracia es ocupada por la delincuencia. Porque toda crisis de seguridad es una crisis política, y lo de Ecuador lo demuestra. Nosotros hemos hecho cosas muy parecidas a las de Ecuador. Por ejemplo, en el Perú el año pasado deben haber ya pasado las 100.000 hectáreas cultivadas de coca. Antes teníamos 12 valles cocaleros, hoy tenemos más de 30 valles cocaleros y hay 13 regiones en las que se cultiva coca. Y en el caso de Ucayali y Amazonas, se cultiva coca muy cerca a la frontera. Eso es solo si hablamos de coca, pero está la minería ilegal y otras actividades ilegales. Y está el asunto del lavado de activos producto de estas actividades. Yo diría que el narcotráfico es una actividad en el Perú que da mucho empleo, por ejemplo, ¿no? Si es que uno mira la actividad como una cadena donde empieza el cultivo, el procesamiento, la producción de la pasta básica de cocaína, el refinamiento del clorhidrato, el asunto de el uso de insumos, el transporte, la seguridad, la venta al menudeo. Yo provengo de una región de Huánuco, ¿no? Y bueno, he investigado, he publicado cosas vinculadas al narcotráfico, pero hoy es una actividad muy rentable. Hace 30 años en una hectárea podían caber 30.000 plantones de coca. Ahora 180.000 en las hectáreas. En la selva, o ceja de selva de Huánuco, en la zona del Alto Guayaga, por ahí, hubo una suerte de Brain, pero que se... No, fue muy interesante lo que pasó. Que se develó, ¿no? Allí, en Huánuco y en San Martín, de algún modo funcionó el modelo de sustitución, que es muy criticado. Es decir, donde la gente entró masivamente, luego de la erradicación, en algunos casos voluntaria y otra negociada, a cultivar otros productos como cacao, por ejemplo. Claro, y eso palma. No pasa en el Brain. No, y es curioso porque esto es una cosa muy a favor de la policía. En 8 años la policía liquidó a los remanentes de Sendero en el Alto Guayaga, la policía, con apoyo, por supuesto, de las Fuerzas Armadas. Pero ya tenemos 20 años a las Fuerzas Armadas en el Braem. Y nuestro Estado pudo derrotar a una actividad subversiva, senderista, terrorista. ¿Y por qué no puede derrotar a 200 tipos errantes? Una hipótesis es que ahí funciona una amalgama de estos remanentes con corrupción policial y militar. Bueno, recordemos el programa Panorama de hace algunos años. Rosana Cueva publicó información sobre el mal uso de los recursos de inteligencia. Y hubo una acusación de traición a la patria. Claro, quisieron procesarlas por militares. Y ya, que después eso quedó en nada, pero a mí sí me llama la atención. En el Alto Guayaga, en 7 u 8 años, la policía capturó a Artemio y liquidó los remanentes senderistas, terroristas, pero ya tenemos 20 y tantos años ahí empantanados en el Guayaga, en el Braem. Pero en medio de todos estos empates y estancamientos tenemos un modelo presidencialista novedoso, donde el primer ministro tiene tanta o a veces más fuerza que la presidenta. ¿Qué futuro le auguras a ese complemento? Ya parece que sí hasta el 2026. Este es un tema bien de fondo. Yo creo que desde Kuczynski y luego con Vizcarra y luego Castillo y ahora Boluarte, hemos vivido una depreciación de la institución de la presidencia. Es cierto que nuestro presidencialismo es moderado, no es como el chileno, costarricense, norteamericano, es bastante moderado. Pero aún así el presidente tiene mucho poder que le da la Constitución. Eso yo creo que ha sido jibarizado en los últimos años. Sí. Y lo que hoy vemos es una especie de regencia, ¿no? En el fondo, ¿no? O sea, nunca he visto un premier tan empoderado. Las tendencias en el Perú ha sido que un premier empoderado dura poco y termina yéndose. Esto para el futuro es complicado, porque si el presidente es tan débil y tan precario, el presidente que vamos a elegir el 2026 también lo va a hacer.
y su gobierno no va a tener fuerza para hacer cambios y probablemente vayamos el 2028 a elecciones adelantadas. Ahora, dio la impresión que Dina Boluarte estaba buscando cierta iniciativa cuando se puso a buscar ministro de Economía, ¿no? Porque parece que eso lo hizo sin la venia de Otárola, sin conocimiento de su socio político. Yo creo que en general la presidenta y Otárola van bastante articulados, y más bien la defensa del gobierno la hace Otárola, porque fuera de Otárola no veo a ministros que salgan y pongan el pecho por Dina Boluarte o por el gobierno. Nosotros, ¿no? Hay el ministro del MIDIS, de Martínez, sí, la comparó con Micaela Bastida. Sí, eso es poner el pecho. Ya, pero digamos, no es una batalla permanente todos los días, ¿no? Y entonces, y yo lo que veo más bien es una especie de lenta convicción en los aliados del gobierno respecto que este modelo de gobierno no les va a funcionar para el 2026 y que deben hacer algo, porque recién estamos en el 2024. En el Perú, con todas las crisis que tenemos, 2 años es un tiempo geológico. No, 2 años es más que largo plazo, es un horizonte difícil difícil al que aproximarse. Entonces tú ves que para el 2026 alguien que tendrá que tener un poco el respaldo del sur, redefinición de derecha-izquierda, pero alguien que va a tener un discurso populista, de outsider, eso sí. De que nosotros llegamos por primera vez a un proceso electoral con una carga emocional muy importante. Tenemos una recesión, frente a lo cual daría la impresión que el Estado no está reaccionando. Tenemos luego un gran proceso de corrupción, mucho más masivo y profundo que de los últimos 10 o 15 años. Luego tenemos el asunto de la seguridad, que es un asunto que me parece que está galopando, y entonces ese mix es muy complicado, ¿no? El norte en general ha votado ya por la mano dura en las últimas 2 o 3 elecciones. El sur vota más pidiéndole más cosas al Estado. El norte le pide seguridad, el sur le pide ventajas, el oriente más bien le pide que no se meta mucho con ellos, ¿no? Los humores regionales son distintos en los procesos electorales. Vaya la que nos espera. Muchas gracias, Juan de la Puente, una vez más. Y bueno, nos veremos pronto siguiendo conversando sobre la política nacional.